Hola, hola muchachos, muchas gracias por estar en esta cuarta edición de Conversando con Michael Galvez. La invitada de hoy tiene una historia extraordinaria donde ha participado en múltiples actividades en diferentes organizaciones en la Ciudad del Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ha sido parte fundamental en diferentes actividades de su carrera en la universidad y siempre está con el deseo genuino de poder ayudar a otras personas y hacerlas crecer. Un liderazgo y emprendimiento extraordinario que es digno de nosotros poder conocer su gran historia. Es por eso que la invitada de hoy es Hilary Gómez. Muchas gracias, Hilary, por acompañarnos en esta cuarta edición de Conversando con Galvez. Es realmente un gusto tenerte. Gracias a vos por invitarme. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿En qué has andado estos días? Estoy aquí a la expectativa con vos, pero... ¿Un poco nerviosa? Bastante nerviosa. Y siempre apoyando en lo que se pueda. Y pues esta semana ha sido de mucho trabajo. Trabajo, pero ahí vamos, siempre dando lo mejor. ¿Qué has hecho estos días? Que decís que has tenido tanto trabajo, comentarnos un poco. Pues participo en algunas organizaciones y pues soy voluntaria. Entonces hemos estado activos, consiguiendo, la organización es el proyecto que estamos haciendo de investigación, entonces haciendo consultas, pidiendo información y cosas así. Entonces nos hemos tenido ahí un poco ajetreado. Yo quiero decir que antes de tenerte como invitada, sos una amiga muy especial y te decía detrás de cámara que el propósito al final de este proyecto, de esta plataforma, es poder contar esas historias que hay detrás de esas personas que han salido de esa zona de confort, que han roto los límites, que han ido por algo más que ese mismo cuadro en el que muchos estamos viviendo, ¿verdad? Entonces quiero empezar un poco por tu historia, cómo inicia tu vida, qué tal es tu infancia y en qué escuela, si de aquí de Progreso en otra ciudad asististe. Bueno, por gracia de Dios, nací en un hogar cristiano. Y pues siempre mi mamá inculcó conmigo esos valores de mucha importancia, el respeto, la honradez, la tolerancia. Todos los valores posibles me los inculcó mi mamá. Y gracias a Dios por eso. Estudié en Best American School. Fue una etapa muy bonita. La escuela. E igual el colegio. Ahí también lo hice y me gradué de 11. Correcto. Ya, lo siento, no me acordaba. Y creo que ahí hice muchas amistades que todavía las recuerdo y que muchos de ellos todavía compartimos y podemos decir que somos amigos desde la infancia. Qué bueno. ¿Cómo fueron esos primeros años de infancia? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué es lo que más te caracterizaba? ¿Cómo era esa Hilary niña? Con sinceridad, la disfruté. Mi niñez, no me puedo quejar. Eso sí, habían responsabilidades, ¿no? De llegar de la escuela, hacer tus tareas, tomar tu mini break, tu merienda y después, si quieres jugar, juegue. Y sí, lo disfruté, compartía con mis vecinos, siempre les contaba de mis compañeros o les contaba de mis tareas y así. Y creo que algo que las personas me decían que me caracterizaba era que siempre estaba activa, andaba aquí por allá. Siempre on fire. Siempre. Y mis compañeros, era yo quien era amiga de todos, amiga del que más hablaba hasta el que menos hablaba. Y no un poco alejado de la realidad de hoy en día. Sí, creo que eso ya es se ha quedado. Mí, correcto. Sí, y ser activo es lo que más ha caracterizado. Me alegra muchísimo. ¿Con quién te criaste? ¿Tuviste tus dos padres en casa o realmente fue otra persona? Sí, en mi vida familiar
lastimosamente no me crecí con mi papá ni con mi mamá, pero tuve la voluntad y la gracia de Dios que me dio un ángel a quien llamo mamá, que es mi abuela, sí. Mi abuela por parte de mamá, y a ella es quien le debo incluso la vida entera. Ella dio todo por mí, ella siempre estuvo ahí en cada momento de mi vida, y se lo agradezco enormemente a Dios por haberla puesto en mi camino. Nunca me dejó sola, y pues a pesar de que siempre estaban mis tíos, mi mamá, ella vive en los Estados, mi mamá biológica, y es alguien a quien yo mucho aprecio. ¿Tienes algún contacto con tu mamá? Sí, tengo contacto, y siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de platicamos. Tengo una hermanita pequeña, y es muy linda. En los Estados también. Muy linda, se llama Sofía. ¿Se parece a vos? Dicen que sí. Ay, pero no. se parece, tiene la misma cara de mi mamá. Okay. Entonces, a ver, habría que vernos así las dos juntas para ver, para hacer la comparación. Pero si me dicen que me parezco a ella, yo feliz, porque es alguien a quien amo mucho. Y aquí me crié con mi prima hermana, okay, que también es alguien que yo amo, mi muñeca. Y hay que aprovechar para mandarle un saludo. Claro, a mi hermosa Lizzy, que la amo muchísimo, y que también Dios me la puso en mi camino para saber qué significa tener a un hermano o a alguien cerca. Porque sí, en mi casa yo estaba sola, siempre. Sí. Por eso creo que estaba siempre con mis compañeros, tratando de platicar con todos, okay, en ausencia de mis hermanos. Pues. Y creo que puedo pensar en eso, no lo había considerado así. Quiero entrar mucho en esta parte porque creo que es algo que me caracteriza de mi historia y algo que me encanta a la hora de contar, porque hay muchos jóvenes allá afuera de muy bajos recursos, que no tienen alguna plataforma tal vez para poder estudiar, muy pobres, y se identifican. Yo que he tenido la oportunidad de ir a comunidades, se identifican muchas veces con nuestra historia. Yo por eso te quiero preguntar, ¿qué crees que fue lo más difícil o ha sido lo más difícil de poder crecer y de poder desarrollarte como persona, como mujer, sin tener a ambos padres? Buena pregunta. Creo que todo siempre lo he enfocado en la ayuda de Dios. Y Él siempre provee en cada momento. Y al no estar con ellos, sí, no te lo voy a negar, y creo que también lo vas a comprender, se crea un vacío sin su padre, se crea el vacío sin la mamá. Pero como no lo iba a tener, al momento de que te encontrás con más personas que tal vez están pasando por lo mismo que pasaste, o personas que en algún momento las vas a ayudar, te das cuenta de que era necesario que pasaras por eso para poder entender a todas esas personas y poder decirles, ¿sabes qué? Sí se puede. Y sí, en algunos momentos uno tiene muchas cosas, o sea, tiene el alimento, tiene un techo, tiene su vestimenta, los estudios, pero las cosas materiales se quedan aquí y eso nunca lo es todo, y a veces las cosas primordiales son las que están adentro. Correcto. Nunca faltó el amor en mi familia, y eso creo que fue fundamental para poder ser alguien activo y amoroso. O sea, uno siente una identidad, y al saber que hay alguien que lo quiere y al saber que uno tiene su valor, entonces puedes darle el valor que merecen las personas, ¿no? el valor de amarlas, de aceptarlas tal y como son, de respetarlas, de decirles, ¿sabes qué? Vos también podés. Si yo pude en esta situación, problemas todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida, pero no quedarse estancado o no quedarse sobando la piedra, sino que seguir, avanzar, porque no solo una persona pasa por una situación, hay muchas personas que pasan por diversas situaciones.
y cosas que son aún más graves, cáncer o muerte, o que están en proceso de enfermedades crónicas, y que también son momentos difíciles. ¿Toda tu familia es cristiana? Por gracia de Dios, sí. No son perfectos, pero estamos luchando para cada día ser como Dios quiere. ¿Qué crees que es lo mejor de poder crecer en un ambiente cristiano lleno de muchos valores, lleno de mucho valor? ¿Qué crees que vos mirás esos años atrás y decís, por esto y esto y esto, yo puedo hacer lo que ahora estoy logrando? Creo que algo que hizo mi mamá ella fue muy estricta y muy disciplinada conmigo, al decir, si yo empezaba algo, tenía que terminarlo. O sea, por ejemplo, aprendí a tocar teclado, el piano hace mucho tiempo, y yo llegaba a un tiempo donde ya me aburría, ya no quería, pero no, ella no me obligó, sino que me dijo, es una responsabilidad que tenés, que la adquiriste y tenés que terminarlo. Entonces, después ya lo hacía pensando en que tengo que ser responsable, en que tengo que practicar, en que tengo que hacer esto. Y creo que el que ella sea estricta formó mi carácter, formó a Hilary que soy. Sí. Y al inculcarme todos esos valores con rigidez y con bastante disciplina, fue muy importante. Al no dejarme hacer las cosas que yo quería, no, sino que si digo no es no y si digo sí es sí. Correcto. ¿Qué crees que es lo mejor o qué crees que debería de marcar la diferencia en una persona cristiana, en alguien que ha conocido a Dios, que ha experimentado su amor, que me imagino que lo has hecho, porque yo creo que todas las situaciones se miran de dos perspectivas? O te caes al abismo, en depresión, en frustración, enojado, triste, o lo miras como una oportunidad para poder surgir. Y yo creo que eso lo has hecho y mediante el amor de Jesús, ¿verdad? ¿Qué crees que marca la diferencia o que debería de marcar la diferencia en un cristiano? Creo que en tus acciones, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Sí. Si tus acciones son buenas hacia las otras personas, eso es lo que vas a reflejar. Si tienes compasión, misericordia por las demás personas, es porque ya fue inculcado en vos. Y son cosas, son valores que son principios que adoptás como tuyos. Sí. Hábitos son buenos hábitos que debemos, que cada cristiano debería de tener. Y ver la imagen de Jesús. O sea, sí. ¿Qué fue lo que hizo él? Él era amoroso, él era compasivo, él siempre habló con la verdad, él fue justo, él siempre hacía las cosas correctas, en el momento correcto, a las personas indicadas. Entonces, si vemos, o sea, todo lo que hizo Jesús fue porque él ya lo traía. O sea, él, obviamente él era el mismo Dios y ya venía en él. Entonces, si uno quiere ser como Jesús, automáticamente todas esas cosas van a aparecer dentro de nosotros. ¿Qué es lo que te apasiona más de un personaje como Jesús? Yo siempre he considerado que el líder más grande que ha existido, y sobre todo su servicio, cómo es el rey de todo, y vino a servir, y vino a lavar los pies de prostitutas, y vino a hablar con ricos, a meterse en los mercados, en los grandes reinados, hablar con corruptos, perdonar, compartir, sudar, pescar, dormir en piedra, con todo el liderazgo y su sabiduría que tenía, y aún así tenía la humildad para decir, yo puedo servir a las demás personas, yo puedo ayudar a otros. Y eso es la característica que más me apasiona, y yo digo, no, yo quiero tener esa característica. ¿Qué factor mirás en ese líder que decimos en Jesús, yo quiero tener esa característica? Creo que lo que
la característica primordial que he visto en él es el amor. Fue muy compasivo y muy amoroso con las personas que tenían problemas inimaginables y personas que necesitaban de él y que reconocían que necesitaban ayuda. Y siempre dijo la verdad con aquellas que supuestamente están bien o que no necesitan ayuda, y aún así Dios mostró amor por todos, no hacía excepción de personas, siempre fue justo, y incluso vino a dar su vida solo por amor. Sí. Entonces, si por amor dio su vida, o sea, ¿qué significaban las otras cosas? O sea, que todavía, o sea, el servir, el lavar los pies a alguien, el dar de comer a tantas personas, el quedarse de toda una noche desvelándose, compartiendo, orando, era prácticamente mínimo comparado con lo que fue a hacer en la cruz. Sí. Entonces, uno dice, ay, me dio de comer, esa persona sí me tiene aprecio, sí me ama, pero que alguien muera por vos, o sea, ese amor es inimaginable. Sí, ilimitado. Es infinito. Sí. ¿Qué pensamiento o posición tiene Hillary con esas personas, sobre todo jóvenes? He escuchado mucho, incluso compañeros, amigos, de que no, yo no sigo a ninguna religión, a mí no me gusta ir a la iglesia, es que ustedes los tienen dormidos, le han lavado la cabeza, es que la gente mucho critica en las iglesias y todo. ¿Crees que han formado un concepto de un poco erróneo de lo que se trata de transmitir? Y yo creo que la iglesia misma, o sea, nosotros, no Cuatro Paredes, la iglesia misma ha hecho muchas cosas incorrectas para que ese pensamiento quede establecido en la sociedad. Por ejemplo, porque a veces no tenemos la tendencia de ayudar, sino que de criticar. A veces no tenemos la tendencia de abrir las puertas, sino que cerrarlas. No que este sí puede, que este no. No que este escucha esta música, entonces no. Que este está mal vestido, entonces no. No debería de ser así. ¿Qué crees que, en tu opinión, cómo eso debería de cambiar por parte de los cristianos, los seguidores de Jesús y de Dios? Y ¿qué mensaje le daría a esa persona que dice, no, eso realmente, yo de religiones, de iglesia, no quiero saber nada? Creo que cuando uno, lo voy a poner en un ejemplo más juvenil. Cuando un muchacho se enamora de una muchacha, lo que quiere es pasar tiempo con esa persona para irla conociendo, ¿no? Para irla viendo qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada, cuál es su comida favorita, si es enojada o no es enojada, si es complicada o no, muchas cosas. Pero ¿cómo se va dando cuenta uno de cómo es la otra persona? Conviviendo con esa persona, teniendo una relación con esa persona, conociéndola, platicándola, compartiendo, tomando un café, haciendo un espacio para dedicarla a esa persona y ver si de verdad es alguien con quien quiere compartir o que no. Sí. Entonces, eso pasa con nuestra relación con el Señor, con Jesús. Si nosotros no dedicamos el tiempo para conocerle más, de nada va a servir que vayamos a una iglesia. La iglesia solo son 4 paredes. La iglesia es un lugar donde van varias personas a reunirse, a escuchar más de la palabra, pero donde verdaderamente somos probados para ver si somos cristianos es afuera. Sí. Ahí es donde se conoce quién es verdaderamente cristiano y quién no. Y la relación que uno tiene que establecer con Jesús tiene que ser aún mejor que la que tuviera con una persona X, normal. Y si yo voy a hablar de una persona, voy a hablar de esa persona porque yo ya conocí de esa persona. Si no, o sea, voy a decir, no, Michael es una persona muy seria. ¿Por qué? No, porque solo lo he visto. Pero ¿sabes si Michael verdaderamente es alguien serio?
no, si Michael es alguien proactivo, alguien que ama servir, hace eso, lo otro. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque ya conviví con Michael. Entonces lo mismo es, si no sé quién es Jesús, ¿por qué voy a rechazarlo? ¿O por qué voy a hablar mal o a tener un concepto erróneo de lo que es Él si ni siquiera sé quién es Él? ¿Cómo se construye esa relación con Él, Hilal? ¿Cómo llegas a esa especie de decir, ese punto de decir, de entender sobre todo, de entender de que ya no es una religión, sino que es una relación? Creo que son cosas muy personales. Cada uno establece cuánto tiempo le va a dedicar. Y es una plática. Así como nosotros podemos tener esta plática, así puedo tenerla con él. Porque se supone que es tu amigo, se supone que es tu padre espiritual, se supone que es alguien con quien puedes confiar, alguien con quien tenés, que te conoce. Por ejemplo, se te arruina un teléfono de iPhone, vas a pedir los repuestos a la empresa de iPhone, ¿no? Sí. Para que te lo arregle, lo que sea, o te mande la pieza, o lo que necesites, o la Mac, lo que sea. Cualquier sistema que sea de la manzanita, ya se sabe dónde tiene que ir a pedir su pieza. Entonces, si nosotros sabemos quién nos creó, quién nos hizo, entonces, ¿por qué no ir a la persona quien me hizo? Entonces, a veces nos equivocamos en eso y acudimos a personas que no deberíamos porque establecen cosas y eso lo adoptamos sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera consultar o ver si verdaderamente es eso. Sí. Entonces, al acudir a la persona correcta, entonces, ¿por qué no acudir a Dios? Que Él fue quien nos creó. Así es. ¿Por qué crees que la juventud hoy, nuestra generación, no quiere saber absolutamente nada de esto? O sea, lo rechaza automáticamente, se la piensa muchísimo, como decimos. ¿Por qué crees que hay este rechazo por parte, sobre todo los millennials y la generación emergente también? Sí, probablemente sean varios factores, pero la apatía a veces afecta mucho, el no querer sentir lo que siente la otra persona, entonces solo aquí me encierro en mi burbuja y ahí nada más quedo. El no querer conocer también, porque si algo te motiva, entonces lo vas a hacer, incluso lo vas a buscar de corazón. Y creo que uno de los mayores factores ha sido porque nosotros, los que profesamos una fe cristiana, a veces cometemos errores, sí, y no hacemos las cosas considerando que tenemos que traer a otros al camino. Pero de eso se trata la fe cristiana, de que no vamos a ser perfectos, sino que me equivoqué y aún así sigo. Entonces, que la persona que esté afuera no mire el error, sino que mire que se levantó y siguió. Ese podría ser un consejo que sí pueden tomar. Y el otro, o sea, de este lado, alguien que ya está dentro, que considere que sus acciones van a ser vistas por otras personas. Así es. Una, y dos, que cuando uno haga algo bueno o haga algo malo o suceda X o Y situación, pero está dentro del camino del Señor, que vean a Jesús reflejado, que no vean a Michael, que no vean a Hilary, sino que vean a Jesús. ¿Por qué Michael es así? ¿Por qué Michael, a pesar de, aún así sigue siendo cristiano? Sí. Aún así refleja. Yo miro que Michael es muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué tiene Michael que es diferente a los demás? Entonces, que vean a Dios antes de que nos vean a nosotros mismos. Sí, me parece fantástico en ese sentido. Y la semana antepasada, hace como tres semanas, comentaba esto con otro amigo también, y en lo que él me contaba su historia y su experiencia y todo, yo me ponía a pensar y escribía de lo que estábamos hablando. Siempre se me vienen frases a la cabeza, ¿verdad? De cosas que, por ejemplo, en conversaciones que tengamos, y se me venía a la cabeza que consideré que era
pues el resumen de todo. Y también, ahorita que estamos hablando de esto, estoy pensando en ella. Y es la de tu discurso siempre, lo más difícil en esta vida, y sobre todo como cristiano, es que tu discurso vaya de acuerdo con tus acciones. Porque al final vas a estar como en ese punto de inflexión, en ese punto negro de la página en blanco, donde como sos cristiana, Hillary, te van a señalar rápido. Como sos cristiana van a decir, y es cristiana y hace esto. Y es cristiana y no hace esto. Y es cristiana y actúa así. Pero aún en ese proceso, tenemos la humildad de decir, no, me he equivocado y necesito reivindicarme, pero con mi Padre. Y necesito también reflejar ese amor a las demás personas. Yo creo que al final ese es como el propósito, y sobre todo los valores que te ha inculcado tu abuela en la casa. ¿Cómo es tu abuela en la casa? ¿Qué tal ella? ¿Cómo se llama para las personas que no la conocen? Un poco entrar en ese personaje, porque veo a una Hillary muy amable, muy social, con muy lindos valores, una gran mujer con mucho empoderamiento, pero ¿qué detrás de la persona que ha estado en esos momentos difíciles y complicados? Bueno, mi mamá se llama María Elena Suazo. Y por cierto, un saludo a María Elena, que espero que le des la entrevista cuando ya esté lista, porque sé que se te olvida. Entonces yo personalmente, si Hillary no se le enseña, personalmente se la haré llegar. Se la haré llegar, vaya, eso está bien. Mi mami, creo que las personas en tu casa siempre son las que te ven lo bueno y lo malo, ¿no? Correcto. O sea que nosotros no podemos ver lo malo. No, a veces. Sí me he equivocado. Mi mamá, lo bueno de mi mamá, que sí me agrada mucho, es que en la calle ella nunca me va a corregir en público. Siempre es como que... Siempre en el baño, como ella. Sí, ella o sea, obviamente en la calle así como que en la casa lo vamos a platicar. Yo sé que en la casa va a ser una buena sermoneada. Como una vez cuando sabías que tus padres te iban a regañar en la casa y te hacías el dormido, y que te pegaba un dolor de estómago y nada que ver. Entonces ella siempre fue muy paciente, ha sido bien paciente. Igual trato de no darle problemas, de siempre hacer las cosas bien, pero no significa que solo porque siempre trate de hacer las cosas bien, hay momentos donde creo que está bien y me equivoco y no es así. Y pues, si toca la regañada, pues ni modo, toca, sí, ¿verdad? Y trato de cumplir con todas mis responsabilidades dentro de la casa y de apartar un café siempre con ella, de cuando ella me dice, ya son las 3, voy a ir a poner el café. Ajá. Entonces, vaya, pues démele, ya platicamos, o del tema del momento, convivimos, a veces tenemos la discusión, no, pero es que este partido aquí, no, pero esto aquí, lo otro, y se crea ese ambiente de familiar, ¿no? De que qué bonito es compartir con mi mamá. Puedo decir de que hasta este momento he disfrutado mucho pasar tiempo con mi mamá. Es alguien a quien admiro mucho porque con sus años, su sabiduría me la ha pasado. Y no lo voy a negar, muchas de los consejos que le comparto, ya sea a otras personas, ya sea amigos o personas que se acercan a mí para platicar de algún tema donde necesitan mi ayuda, han sido porque se las he preguntado a ella o porque ella me ha dicho, ok, cuando te suceda esto es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer. En algunos momentos, cuando me está corrigiendo y que creo que estoy bien, me molesta, y así como que, ay mami, pero es que mire esto y esto y esto. No, haga caso. Haga caso. Como hay un anuncio que dice, ¿y por qué no sé qué? Porque lo digo yo. Digo, ahí está mi mamá. Entonces, compartir cada consejo ha sido de mucha importancia. Algunos consejos, ella me ha dicho, probablemente ahorita no te sirva, pero te va a servir cuando ya
tengas tantos años, cuando ya te cases o cuando tengas tus hijos. Una vez yo le dije, ay mami, ¿usted por qué uno de los hijos de ella, uno de mis tíos, mira que no sé qué, y que hace eso y lo otro? Y usted no le dice nada. Cuando tengas tus hijos me vas a comprender. Y yo así, solo me quedé pensando, o sea, ella no me dijo nada, ni sí ni no, ni está bien lo que me decís, ni está mal, no me dijo nada. Solo me dijo eso. Entonces quedé pensando, y ese es otro punto, o sea, que si los padres a veces dan moralejas o hablan en parábolas o con ejemplo, entonces uno tiene que ser bien perceptivo o bien atento a lo que le dice y ver, o sea, por qué lo dice o cómo no lo dice, y digo, tiene razón. En el tema te vemos muy involucrada con proyectos, organizaciones, en la universidad, que ya vamos a entrar a ese tema, quiero que lo toquemos un poquito. ¿Es de esas madres cautelosas o que siempre te está elevando tu límite? Y me explico, siempre está diciendo Hilary, tené cuidado, tranquila, no te desgastes tanto, enfócate solo en una o dos cosas, o cuando le comentas de todo, te dice no, dale por más, Hilary, ¿qué estás haciendo en la casa? Anda a buscar algo que hacer, construir un proyecto, hacer algo. ¿Más cautelosa o siempre está elevando tu límite? Siempre, mi mamá me crió de forma a que yo sea independiente, o a que no trate de depender de las demás personas. O sea, nunca me ha negado de que yo tenga que pedir ayuda. Cuando necesite la ayuda tengo que pedirla, pero si puedo hacerlo yo por mi propia cuenta, que lo haga. Entonces, al criarme ella así, por ejemplo, al principio ella iba al banco con ella a hacer cosas, mandados y todo eso, y me decía, cuando yo te mande, pues vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces yo ya decía, esto no tengo que hacer así, así. A veces sí me equivocaba, no te lo voy a negar, y me tocaba. A veces. Y me tocaba, y así como que no era, yo, bueno, ¿sabes? Tenía que ir otra vez de regreso a decirle, no, mira que me equivoqué, que no sé qué, y me caía la regañada también de la persona donde iba, y usted, ¿por qué no se fijó? Yo, Dios mío. Entonces, pero es parte del poder ser independiente. Y cada proyecto que emprendía, con sinceridad, ella era la que me metía. Al principio, con las clases de piano, después con clases aprendí guitarra y violín y así, pero me enfoqué más en el teclado, me encanta el piano, y así, siempre me metía en un proyecto, me metía en otros, en clases de pintura, en esto, en lo otro, aquí y allá, y siempre, nunca ella me dijo, no lo hagas, y cuando me decía, vos solo en la calle o solo afuera a pasar, entonces yo le decía, entonces, ¿para qué me metes? Entonces me dice, no, sí tienes razón, no sé qué, pero vení rápido o vení pronto. Yo, ok, está bien. Siempre me trató con mucho cuidado, siempre me decía, al principio siempre me iba a dejar, me iba a traer y todo. Y ahora me dice, vaya con cuidado, regresa con cuidado, dónde vas a estar y todo eso. Porque cada proyecto que he hecho, al principio hacía muchas cosas. Ella me dijo, vas a hacer muchas cosas, pero al final te vas a ir enfocando, o sea, vas a ir reduciendo a las cosas que más te gustan o a las cosas que mejor sabes hacer. Sí. Y así fue. Entonces ya me centré en 2, 3 proyectos que son resultado de haber tenido una carpeta de opciones, porque ella me iba induciendo. Y según mi gusto, o sea, según lo que a mí me apasionaba, ella lo iba observando y me iba diciendo, en esto lo haces bien, esto no lo haces tan bien. Y también recibir el consejo, ¿verdad? Cuando uno no puede hacer algo, pues tiene que reconocerlo. Saliendo de esa parte con tu mamá, y también me comentaste que te habías graduado de la Best American School en el colegio, ya entrando a la universidad, que para los que no te conocen, Hilary es una persona muy activa. Bromeábamos con el hecho de que das una vuelta en la universidad y ahí está Hilary, y en lo que te tomas un café, lo compraste, lo tomaste y todo, das la vuelta otra vez y ahí está Hilary. Donde sea
en cualquier actividad, en cualquier proyecto de la universidad, ahí estaba Hilary. Entonces, ¿cómo es esa etapa de la universidad? Ya por graduarte ahora, ¿qué es lo que... primero, ¿cómo te fuiste involucrando todo? ¿Cómo fuiste expandiendo? ¿Y qué es lo que más has aprendido de todo esto? Lo que más he aprendido a ser abierto a los comentarios, a ser abierto a recibir y si alguien te pide ayuda en algo, en mover una mesa, hacerlo, en hablar en público, hacerlo, en venir y atender a las personas, hacerlo. Creo que dentro de la universidad fue, al principio sí llegué, o sea, como todo nuevo, de aquí donde estoy, qué hago, y había ciertas actividades extracurriculares que siempre me atraían, y digo, voy a participar. Y en algún momento tenía horas vacantes, entonces, ok, este día puedo, Eso es algo muy importante, saber organizar tu tiempo, decir de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago esto. Y alguien me decía, ¿cómo es que haces tantas cosas? O sea, no, sino que si uno sabe organizar bien el tiempo, lo puede lograr. Entonces, y sí, así estuve en varias actividades dentro de la universidad y todo fue por tener esa proactividad. Hey, te ayudo. Lick, ocupa ayuda. Sí, mire que necesitamos tantos edecanes para... ¿En qué carrera, perdón? ¿Qué carrera? Aquí, sí, estudio Relaciones Internacionales. Sí. Entonces te empezabas a involucrar con las actividades que ellos tenían. Sí, y después poco a poco ya empiezan a tomarlo en cuenta uno, porque ven la proactividad, uno, y dos, que es entregado al momento de hacer las cosas. Porque cuando yo empecé, muchas personas empezaron conmigo, muchos compañeros y compañeras, pero no todos terminan al final por diversas situaciones, pero el compromiso, o por lo menos saber decir, ok, de tal tiempo a tal tiempo voy a participar en esto, de tal tiempo a tal tiempo voy a participar en esto. Y cada cosa que hice en la universidad aprendí mucho, y no me arrepiento de todo lo que hice en la universidad. ¿Por qué decidiste estudiar Relaciones Internacionales? Con sinceridad, porque mi mami me dijo. Mi mami fue muy perceptiva al momento de decirme, hey, esto es lo que te parece, mira esto. Esto es lo tuyo, sí, no te hice perdas. el examen, el vocacional, el que para qué es bueno uno y todo eso, y me salían muchas cosas súper diferentes. Ser maestro de música, hostelería y turismo, relaciones internacionales, después que maestro, yo, ¿y aquí por dónde voy? Digo, de ingeniero a doctor, exagerado. O sea, así extremo, ¿va? Pero está bien, o sea, significa que en cualquier área de esas podía desenvolverme. Entonces digo, bueno, ¿cuál me gusta? Recuerdo que le dije a Dios, quiero algo, o sea, quiero una carrera donde yo pueda servirte, o sea, que mi carrera... Yo iba a decir, yo quiero un novio en esto, pero es en la carrera, ¿verdad? Perdóname que mi idea preconcebida. No, todavía no me había puesto a pensar en el novio de Michael. Y le dije al Señor, bueno, que la carrera que elija sea porque tú quieras o porque esté bajo tu voluntad. Y pues tomé Relaciones Internacionales igual. Creo que mi mami me lo dijo porque antes estuvimos en varios proyectos y miró como mi proactividad y que era muy buena en esa área y pues me ha servido bastante. ¿Tu orientación en la carrera cuál es? Es comercio internacional. Comercio internacional. Sin embargo, me he dedicado a trabajar con organizaciones. Ok. ¿Te gusta mucho la política? Sí. Sí. Pero me gusta la política que ayuda a las personas, no política que hace que vos te enriquezcas. ¿Cuál es la política que ayuda a las personas? La verdadera política, la que piensa en una democracia verdadera, la que piensa en el bien común, la que piensa en la inclusión de todas las personas. Y pues por eso estoy trabajando con organizaciones para poder trabajar en eso. Si ahorita mismo dicen
el señor presidente que en estos momentos está, ya no va a poder estar por X o Y razón, y Hillary, usted es la única que puede tomar el mando del país en estos momentos, ¿qué sería el enfoque, el factor principal que Hillary pondría en práctica los primeros 100 días? O en su primer año. Ajá. La verdad que así que va a ser el país, estaría bien difícil. Sí. Creo que en 100 días no lo haría, sino que en un año. Porque es un yo proceso... Yo creo que en ni un año, perdón. Sí. Yo creo que mucho más. Pero ¿qué son como esos pequeños detalles que vos dirías, no, esto puede cambiarse a corto plazo, esto se puede hacer, tocar esas piezas, ¿me entendés? Trabajaría con lo bueno que hay, con lo que uno percibe, ok, esto está bien. Y trabajaríamos. Quedarían unos 2 de 100, de seguro. Pero si esos 2 de 100 son los honestos, son los que se necesitan. Se quedan. Se quedan. Ok. Perdón, Douglas, ¿crees que Douglas se queda? Perdón. Sí. ¿Se queda Douglas? Se queda Douglas. Ok. Porque llegó temprano. Ok. Ya me comprometió a decir que yo llegué tarde, ¿verdad? Ya lo descubrimos. Ya me descubrieron todo. Me decías. Y pues con lo malo costaría, pero si es necesario quitarlo, se va a quitar. Si te tocara elegir entre un puesto político o un puesto diplomático, ¿con cuál te irías? Creo que un puesto diplomático. Puesto diplomático. Y trabajaría para que el puesto político, o sea, llegue la persona correcta. Trabajaría del otro lado porque siempre me ha gustado apoyar a mi pueblo, a mi gente. Y que no lo niego, se puede apoyar también desde el otro lado. Pero todavía hay mucho que trabajar. En todo este proceso de tu universidad, en todas estas actividades en las que muchas veces has sido como la imagen, porque estás como en ese rol protagónico, ¿me entendés? Y todo este proceso universitario, ¿ha recibido Hillary críticas fuertes o ha escuchado de decir no, esto no es así o no, o realmente eso no es? Porque vemos que escuchaba hoy en la mañana un comentario de Daniel Javif que decía que difícilmente la gente va a soportar tu éxito, que cuando el éxito se empieza a ver en tu vida, la gente empieza a criticar. En Twitter lo viste, ¿verdad? Creo que en Instagram. Okay. Creo que en Instagram. Yo lo leí en Twitter. Entonces, que cuando el éxito empieza a subir en tu vida, las críticas empiezan. ¿Te ha pasado esto en la universidad? ¿O aparte también, fuera de? Me ha pasado, pero muy poco. Ya que cuando vos haces las cosas bien, no hay razón alguna para que alguien te critique o te diga algo que te va a afectar. Y cuando vos haces las cosas bien, nada te preocupa. Nada te preocupa. Y también tomar las cosas de donde vienen, ¿no? O sea, hay momentos donde hay personas que se te acercan para decirte, hey, en esto tenés que mejorar. Es cierto. Pero hay personas que probablemente se te acercan, probablemente te estén diciendo algo que sí necesitas cambiar, pero no te lo dicen de la forma correcta. Claro. Entonces, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y he recibido, o sea, por ambos lados, críticas, pero las he tomado desde el punto de vista que tomo lo bueno y desecho lo malo. Y las demás han sido críticas constructivas, que sí me agradan. Y el hecho de ser vos donde sea que estés influye mucho, porque no van a decir, no, Michael en la universidad es una persona y aquí en la comunidad es otra persona. Entonces, no, si una persona, X persona, llega a la universidad y pregunta por Michael, van a ver que Michael es la misma persona en la universidad y en la comunidad. Entonces, eso es otro factor muy importante, ¿no? Sí. Que si llega otra persona y te dice, no, pero Michael es aquí, Michael allá, que no sé qué, sí. Entonces va a venir otro y le va a decir, no, Michael no es así. ¿Por qué? Porque yo lo conozco y él ha sido así, así.
Entonces la otra persona se da cuenta y dice, es cierto, no es así. Sí. No quiero obviar esta parte ni dejarlo en el aire, porque hemos hablado de esto, de tus actividades, de tu proactividad, pero no hemos profundizado en qué específicamente has hecho. Entonces yo quiero preguntar, ¿en qué actividades te has involucrado en la universidad específicamente? ¿Qué es lo que el rol que tomás? No solo ya al final, que sabemos que ha sido muy protagónico, gracias a Dios, pero sino que al principio, y cómo fue que llegaste, ¿verdad?, a esos roles tan bonitos al final. Siempre, ahorita, en estos últimos días, pude tomar como, si me lo piden, que haga un dibujo de cómo ha sido toda mi vida hasta este momento. Podría dibujar la montaña donde está el mar y solo la gente solo ve la puntita, pero no ha visto todo el sacrificio que ha pasado, de cuántas veces te tuviste que desvelar, de cuántas veces tuviste que trabajar de más, sí, o que tuviste que decir no a una salida porque tenías que terminar un proyecto o algo, lo que sea. Las actividades que hice dentro de la universidad, o sea, participé como decana, estuve en sociedades de debates, donde aprendí mucho, el saber expresarse, el saber argumentar de la forma correcta, el no atacar a la persona, sino que atacar su argumento, porque eso es lo que al final te crea una persona pensante, razona con su razonamiento. Madura. Correcto. Estuve... Ya ni me acuerdo, en todas las actividades que hice en la universidad. Apoyé bastante el área de desarrollo estudiantil. En oratoria fuiste, si no me equivoco, hostler, ¿verdad? De algunos... Uno que otro evento en la universidad, en los premios Awards. Y sí, con mi amigo Denilson, saludos a Denilson. Saludos a Denilson también, sí, presidente de la carrera de Relaciones Internacionales, que por cierto lo vamos a tener aquí muy pronto. Esperamos que un copaneco, ¿verdad?, muy aventuresco, que siempre está rompiendo sus límites, entonces siempre. Esperamos tenerlo aquí muy pronto. A Denilson le digo el pupilo favorito. El pupilo. El pupilo. El aprendiz. Correcto, pero todo lo toma como debe ser y es un éxito. Sí. Sí, con él participé en algunas actividades y la verdad que te consideren a vos, o sea, puedes hacer eso, lo otro. Lo disfrutás y también te da un aprecio y un valor de querer dar más. Es como que, me están tomando en cuenta, tengo que dar lo mejor de mí. Y en esas actividades, aquí como voluntaria, ya fuera de la universidad, estoy en la Comunidad Cristiana Universitaria de Honduras, que es SOH. Ahí pude desenvolverme bastante al momento de platicar con las personas y de hablarles de Jesús. Y a través de esa organización llegué a otra organización que se llama Red Viva, que también trabajamos en un proyecto de transparencia. E igual proyectos con los niños, trabajarlos e inculcarles a ellos el valor de la honestidad, de cero corrupción, de que ellos puedan ser honestos en todo. Inculcarlos desde pequeños, porque sabemos que en nuestra sociedad pues hay mucho que trabajar. Sí. Entonces hay que trabajar con la que viene para que cuando ya llegue a nuestras edades o a las edades de nuestros antecesores ya vayan con ese valor inculcado. En la Alianza por la Paz y la Justicia, ahí pude descubrir qué era lo que me gustaba. Me gustó el compartir y el saber que quién soy yo, o sea, como ciudadana de mi país, Honduras, que es el mejor país, lo amo. ¿Cómo puedo dar más? O sea, si queremos ver un cambio, nosotros debemos de hacerlo, ¿no? El trabajar con las instituciones, y era por eso que cuando me preguntaste entre un partido político, ser política, o trabajar del otro lado, sí, me ha gustado trabajar exigiendo rendición de cuentas, transparencia, haciendo investigaciones, por qué tal lugar no tiene los recursos disponibles, qué pasa. ¿Con qué organización, has trabajado específicamente esos puntos que mencionas? Con la Alianza por la Paz. Alianza por la Paz.
Sí, APJ. ¿Cuál es el trabajo o el propósito principal de ellos? Ellos van con los organismos y se hacen apertura para hacer este tipo de cosas. La APJ, su fin es causar incidencia hay en 6 regiones. El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Ciguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa. Okay. Cada una de ellas hay jóvenes voluntarios, así como yo, que estamos trabajando por causar una incidencia en nuestras comunidades, en nuestros municipios, y lo que hacemos es 4 cosas: investigar, crear un diagnóstico, presentar algo y accionarlo. Entonces, para poder crear un plan, o sea, hay una enfermedad, o sea, tiene calentura, ok, la persona tiene calentura, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Vamos a hacer un examen. Entonces, después del examen te va a decir en qué está fallando y qué no. Entonces, después de que ya se ha detectado el problema, lo que pasa, presentamos una propuesta y ahí se va creando, o sea, a medida de los problemas, o sea, no quiere decir de que vamos a solucionar todo. Sí. Y allí también he tenido esa crítica de que nos dicen, no, pero ustedes no han hecho nada, no sé qué. Y digo, hay tantos problemas que no los podemos abarcar todos. 1, 2, hay que ir problema por problema. No se pueden agarrar todos de un solo. Y no va a ser un cambio de un momento a otro. No, claro. Incluso la investigación ha tomado meses, porque pedir información a las entidades del Estado ha sido una lucha enorme, porque le estás pidiendo algo que para ellos lo sienten como que solo es de ellos, cuando no es así, o sea, es de todo el pueblo, o sea, al final todos de una u otra manera tenemos que participar de forma directa o indirecta. No, y tenemos ese derecho de exigir esa rendición de cuentas. Correcto. Entonces, el plan, la investigación ya está, o sea, dentro de unos días también se va a presentar, y pues con la PJ pude desarrollar esa área, de que ahora ya sé cuáles son mis derechos, de que ahora ya sé cuál es mi papel como ciudadana, de que ahora ya sé qué es lo que tengo que cumplir, las cosas que no tengo que hacer, las cosas que hace una persona que es un funcionario público, cómo lo tiene que hacer, cuándo no lo tiene que hacer, muchas cosas. Buenísimo. Que ahí las pude aprender y pues ha valido la pena. ¿Cómo empieza a involucrarse un joven que no tiene nada de experiencia en este tipo de organizaciones y que tal vez nunca ha participado como voluntario? ¿Cómo te abrís las puertas, cómo te abrís camino, y se les podía un poco aconsejar a todas las personas que porque nos están viendo y tal vez dicen, a mí me gustaría involucrarme, a mí me gustaría ser parte de alguna organización? Creo que el compromiso y el querer dar más, ser ese agente de cambio, te motiva. Y pues yo les animaría a que cada uno de nosotros nos conozcamos, nos hagamos una autoevaluación de dónde podemos rendir bien, y el ser voluntario es lo mejor. Ser lo mejor, creo que vos lo sabes más que nadie, y aprende muchas cosas. Sí, solo es un voluntariado, pero el voluntariado es algo que no se puede pagar, porque lo que aprendes siendo voluntario es un valor que no tiene precio. Dando toda esta historia, que realmente me parece fascinante, cómo has venido dando paso a paso, abriéndote camino, a pesar de los problemas, porque siempre van a existir, como saltándote esa valla, ¿verdad?, en lucha, y haciendo de tu vida algo mejor y de otros también. ¿Cómo te visualizas como profesional, como persona? ¿Cómo se visualiza Hillary en 10, 15, 20 años? Sí, he hecho muchas cosas. He estado como voluntaria, se me olvidó recalcar Techo también. En Techo pude ver como palpar la necesidad y pensar, ok, por eso es que estoy haciendo este plan, o sea, porque sé que el nivel de pobreza está muy elevado, porque sé que los índices de violencia en tal comunidad existen, y no solo son una estadística, un papel. Creo que el tener todas
estas vivencias hacen que vos quieras ser una mejor persona. Y pues espero que dentro de 10 o 15 años tener ya establecido, obviamente, mi familia, ¿no? Quiero inculcar a mis siguientes generaciones todo lo que yo hice y decirle, hijos, ¿saben qué? Sí se puede. E igual, mi familia siempre sirviendo a Dios. Es una de las cosas que más anhelo. Espero ya estar sirviendo de una forma más activa y directa a mi comunidad. Y si se puede, pues al país, ¿no? Claro. El poder ayudar a las personas que tienen menos posibilidades de las que yo he tenido, ser esa voz o ser sus manos o ser los pies de esas personas, eso es lo que quiero. Buenísimo. ¿Crees que se puede hacer esa voz? Tocaba yo este tema con Carol Medina, una invitada que tuvimos hace poco, y era el hecho de cómo ella había creado está empezando a crear esa voz por redes sociales, de poder ver esa indignación que muchos jóvenes tenemos, de poder expresar una opinión objetiva, sobre todo, que hace falta mucho en un país como el nuestro. ¿Crees que se puede crear una voz, se puede concientizar por las redes y más la influencia que existe hoy en redes sociales? Sí, en definitiva. Creo que siempre hablar con la verdad, eso influye mucho, ¿no? El siempre ser imparcial, o sea, no importa tu partido político, no importa de dónde sos, o de qué comunidad sos, o de qué ciudad sos, o incluso cuál sea tu equipo favorito, o sea, siempre la verdad hay que respetarla. Y cuando vos hablas con la verdad, la persona crea respeto hacia vos, y si vos haces un comentario hacia esa persona, sabes que te lo va a refutar con una verdad, o que te lo va a decir de la forma correcta. Y sí se puede, sí se puede. Te vemos mucho en redes sociales, muy activa, publicando y todo eso. ¿Sos mucho de redes sociales o sos más un poco más reservada, cautelosa, o no, a publicar, estar compartiendo y todo eso? Ya dijiste. Sí, creo que las redes sociales son un arma de doble filo, que se puede utilizar para bien o para mal. De nosotros dependerá cómo la utilicemos. Y siempre he tratado de que las redes sociales, bueno, incluso hasta las redes sociales van a ser el reflejo de lo que vos sos. Sí. Y lo que escribís en un tweet, en un comentario, o lo que reflejas en una imagen, en una foto, pues eso es lo que sale de vos. Y sí, utilizo mucho las redes sociales. Trato de que siempre utilizarla para las cosas positivas, cosas que van a edificar a otras personas, o cosas, incluso los memes, o sea, compartir, hasta no sabemos si ese meme va a alegrar un momento a una persona. Sí. Compartir versículos, compartir experiencias buenas, contar alguna experiencia que viviste como testimonio, como para que otras personas lo miren y digan, hey, sí se puede. Hay mucha gente que toma este tipo de perspectiva en forma de rechazo, porque dicen, publican y no hacen nada, comentan y no hacen nada. Y yo creo que personas como vos han llevado de la mano las dos cosas. Han tomado acción y también han creado una voz por redes sociales. Entonces, ¿crees que eso es muy, muy importante también, ese punto de integridad, de no jugar con esa doble moral que para mí es el cáncer de hoy en día de nuestra generación, de que damos soluciones en un salón de clases, damos soluciones por redes sociales, damos soluciones en reuniones familiares, pero no las ponemos en práctica? O sea, esa especie de doble moral, ¿me entendés? De aquí sí y con la izquierda no. Entonces tiene que ir de la mano. ¿Crees que
que este es algo que ha perjudicado mucho a nuestra generación también. Sí, nos hemos acomodado desde el sofá de mi casa, tuitear, hacerle taca a la persona, y con eso es todo. Con eso le di mi propuesta de una política pública a X persona. Sí. Con eso ya es suficiente. Sí. No, eso es ir más allá. Sí, cualquiera de nosotros puede hacerlo, expresar y todo eso, pero el accionar es algo muy fundamental, porque ahí es donde te vas a dar cuenta si así como el dicho, si así como duerme, no sé, así como ronca duerme. Correcto. Entonces, si no, entonces en nada está. De nada sirvió haber dicho Nayib Bukele es el presidente de Centroamérica. El mejor. Entonces, de nada va a servir si no le estás ayudando a él para que sea el mejor. Entonces, correcto. Eso no quiere decir de que él ya, o si tanto es excelentísimo Bukele, ¿por qué no te convertís vos en Bukele? En Bukele, correcto. Entonces, en hacer las cosas bien, en decir, hey, estás haciendo mal esto, hey, tenemos que hacer esto. E incluirnos todos. Cuando vos decís tenemos. Creo que vos me mencionabas hace un tiempo, el ser líder implica decir hagamos, el tenemos que hacer, el vamos, el vénganse, nos toca hacer esto. No es decir vayan, hagan, deberían de hacer esto, el gobierno debería de hacer lo otro, fulanito debería de hacer esto, sutano debe... No, dejar de estar señalando y de decir, ok, vamos a accionar todos. Si tal persona no hace las cosas bien, bueno, sus acciones serán ya sea premiadas o van a ser castigadas, dependiendo de lo que haga. Pero tus acciones, uno no puede controlar lo que las otras personas hagan o digan, pero sí puede controlar lo que uno dice y hace. Sí. Entonces, sí, entre el dicho y el trecho hay mucho. Entre el dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucha diferencia. Quiero entrar a la parte un poco más jocosa, más divertida, que es muy rápida. Te voy a dar dos opciones. Okay. Solo puedes elegir una. Ay, no. Tenés muy poco tiempo para pensar, es súper rápido. Y yo te doy las dos opciones y vos elegís una y pasamos a la otra. Okay. Entonces, si te tocara elegir un líder para algún proyecto, ¿elegirías a Juan Orlando o a Mel Zelaya? No. Mel Zelaya. ¿Partido Nacional o el Partido Liberal? Liberal. Se me fue aquí la pregunta, pero si te tocara vivir 10 años fuera de Honduras, ¿qué país elegirías? Dinamarca. Dinamarca, ¿por qué? Porque es un país que tiene índices muy bajos de corrupción y es uno de mis países soñados. Me gusta mucho su relieve, tiene mucho árbol, tiene mucho bosque, entonces me gustaría pasar un tiempo ahí. ¿Estados Unidos o Rusia? Rusia. Rusia. ¿La diplomacia o la política? Diplomacia. ¿Cómo resumirías toda tu historia en estos años en una sola palabra? Amor. Amor. Dirían muchos, tan cliché, pero yo creo que así lo resumiríamos. Creo que antes de finalizar, me gustaría que le dieras un pequeño mensaje, motivaras a todos esos jóvenes que dicen, me gustaría involucrarme más, me gustaría participar en la organización, en alguna organización, me gustaría ser agente de cambio en mi comunidad, me gustaría romper mis límites, me gustaría salir de esta comodidad en la que estoy y marcar la diferencia. Me gustaría que dejaras un mensaje directamente a ellos y que los motivaras y que les dieras cómo se puede hacer. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de querer hacer las cosas bien. Cada uno de nosotros tiene y debe de dejar algo positivo dentro de la sociedad, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro círculo. Y de nosotros dependerá, leía hace un momento, que no importa cómo fue nuestro inicio,
pero de nosotros va a depender cómo va a ser nuestro final, y de nosotros dependerá cuál va a ser el final de nuestra sociedad. Autoevalúense, miren para qué cosas son buenos, en qué cosas pueden mejorar, qué cosas pueden dar hacia los demás, y van a encontrar su pasión. Si encuentran lo que más les gusta, eso es lo que van a disfrutar hacer. Nunca lo van a sentir como un trabajo, nunca lo van a sentir como algo, ay, tengo que levantarme para hacer eso. Lo van a disfrutar, lo van a sentir con pasión. Si se conocen, van a saber para qué son buenos. Muchísimas gracias, Hilary. No sabes cómo he disfrutado esta hora de conversación, que ni parece. Ya cuando te das cuenta decís 40, 50, hora y 10. Y realmente... Espero no ser la que más tiempo se llevó. No, nadie va a romper el récord de Johnny Lago, no te preocupes. Ay, bueno. No, muy agradecido, contento, sabes que me aprecio siempre para vos, y sobre todo con tus proyectos, con tu visión y con el trabajo que has logrado hasta el día de hoy, y gracias realmente por tomar de tu tiempo y estar hoy conmigo. No quiero irme sin decir esto. Michael, sos alguien a quien admiro mucho, a quien aprecio mucho, admiro todo lo que haces, y justo hoy le decía a mi mamá, si Michael tiene una idea loca, ahí voy yo. Siempre me has apoyado. Gracias. Y siempre te apoyaré también, y Michael es uno de los mejores. Michael es un éxito. Michael, te admiro bastante. Gracias, ¿verdad? Y gracias. Creo que en muchas cosas me he identificado con vos, y creo que por eso es que somos amigos. Sí. Y gracias por incluirme en cada una de tus ideas. Y te lo agradezco mucho, y que Dios siempre, siempre, siempre te esté bendiciendo en todo lo que hagas. Amén. Gracias, gracias por tus palabras, que realmente son muy valiosas para mí, ¿verdad? Muchas gracias sobre todo a la audiencia, a los muchachos que estuvieron allá en casita disfrutando de esta conversación, ¿verdad? Espero que hayan aprendido muchísimo de Hilary. Tiene mucho que dar, tiene mucho por seguir trabajando, y que se pongan en contacto con ellos si quieren involucrarse en las organizaciones que ella mencionó. Si alguien va a estudiar relaciones internacionales y quiere saber un poco también de la carrera y todo, se ponen en contacto para hablarles de todo un poco. No sé si quieres dar tus redes sociales también para que te puedan seguir y todo. Bueno, en Facebook me encuentran como Hilary Gómez, en Twitter también Hilary Gómez, y en Instagram también Hilary Gómez HN. Ahí siempre posteamos versículos, frases positivas, actividades que surgen, memes que les puede agradar. Entonces ahí ustedes se animan. Hi-Fi ya no. No, ahí sí ya no. Ya caducó. Ya caducó, ni MySpace. Muchísimas gracias a toda la audiencia nuevamente, y los esperamos el próximo sábado a la misma hora con otro nuevo invitado aquí en Conversando con Michael Galvez. Adiós, Dudy.